Capítulo 3. Decidió partir unos días, dejando todo arreglado y dispuesto en el trabajo y la casa. Esta vez, los niños irían con su padre, quien se haría cargo de ellos, debiendo renunciar ahora Teresa por unos días a la exclusividad de Antonio, con el fin de que éste pudiera realizarse en ese plano, por un tiempo nunca demasiado largo como para llegar a hartarse de ellos. La dosis ideal de paternidad responsable eran nuevos tiempos. En un reciente artículo para una revista, Cassandra había escrito: los hombres al respecto sí saben bien cuál es su justa medida. En ese aspecto suelen ser mesurados, por lo menos durante las primeras etapas de la separación. Más adelante, quieren reclamar un tiempo que no se les otorga. Todo se hace poco cuando un padre no ve crecer a sus hijos. Lamentablemente, esto lo entienden cuando ya es muy tarde para la crianza y ya existen nuevos personajes como las pololas y los amigos que ganan espacios. Los chicos también se independizan tarde o temprano. En nuestro país, más tarde que temprano, si observamos otras realidades. En fin, más valía que Teresa fuera un poco comprensiva y no arriesgara la amistad sui generis que se estaba consolidando con Antonio. Cassandra, entretanto, viajó 8 horas hasta llegar a su sitio elegido en el Atlántico, sola entre las olas, las gaviotas, el sol y las caricias del viento sobre su cara. Se preguntó sobre el tiempo recorrido y las distancias, percibiendo que cada vez que se ponía en movimiento podía disfrutar más de la vida y de la hora. Estaba más cerca de sí misma, más en contacto con su cuerpo y sensibilidad. No siempre le gustaba la idea de ser periodista, sobre todo cuando había tantos por todos lados y con el boom de la educación a gusto del consumidor, ahora tenía que regularse sola la oferta y la demanda laboral. Eso lo sabía muy bien. Habría preferido muchas veces ser escritora, pues el arte le llamaba la atención, no solo como modo de expresar sensaciones, sino también como forma de acceder al conocimiento y descubrir verdades importantes. Estaba realmente cansada de horarios, citas para entrevistas y quehaceres domésticos. También la agotaba la inmediatez y superficialidad con que eran abordados los hechos, sin nada de profundidad. Eso se conseguía solo en algunos programas de conversación en vivo, con un poco más de tiempo no pauteado. Sentía que con esto de separarse, de algún modo perdía vida en relación a los roles que antes había compartido con Antonio. Este último, cada vez se transformaba en un ente más ausente del cotidiano vivir de sus hijos. Cada vez más era ella sola quien se veía enfrentada a reuniones de apoderados, visitas al doctor con los chicos cuando enfermaban y apoyándolos en las tareas del colegio. A los últimos cumpleaños de estos, Antonio no había asistido y las Navidades cenaron en casa de su madre y tan solo se los llevó al día siguiente. Esto no solo le preocupaba, sino que empezaba a darse cuenta que algunas equivocaciones y elecciones tenían un costo elevado. Una cosa era la teoría de la independencia tan vigente y otra era la práctica de los mismos roles del pasado, agregando ahora otros nuevos y mal repartidos. Los niños parecían, pese al menor tiempo compartido en cantidad, estar contentos aún así. La calidad estaba dada por todos los ingeniosos juegos que el padre inventaba para mantenerlos alegres y entretenidos. Cassandra no se quedaba atrás contándoles cuentos y dramatizándolos en sus pocos momentos de esparcimiento. Las visitas eran francamente bien aprovechadas por él y en ellas se dedicaban a jugar y a conversar. No se perdían los lazos. Él los llamaba a diario por teléfono y en cada conversación se mostraba interesado en lo que cada uno de los hijos hacía. Esto a ella le agradaba, pero al mismo tiempo sentía que era un arma de doble filo. Lo pudo constatar unos años más tarde, cuando se dieron las primeras discusiones sobre cómo debían los chicos enfrentar sus responsabilidades. Llegaron en alguna época a distanciarse tanto por eso que tuvieron que recurrir nuevamente a terapeutas familiares. Ahora que por fin se encontraba sola consigo misma, podía comenzar a dimensionar su soledad. Se sentía cansada de coqueteos vacíos, de la desconfianza que rodeaba en cada relación informal, de los triángulos amorosos. Sentía que era demasiado romántica para adaptarse a este nuevo siglo lleno de apuros y conveniencias. Quizás las uniones de hoy en día eran más efímeras, pues en su origen había mayor condicionalidad en las elecciones.
Los patrones selectivos se complejizaban cada día más. Ya sabía de su amiga Frida, que desafiando sus 50 y tantos, la emprendió con un jovencito 20 años menor, y sin pena ni gloria dejó que esa relación fluyera libremente solo hasta el día en que notó que no podía continuar así. Eran tiempos de experimentación también, de lo relativo del tiempo y de la necesidad de vivir el presente, único capaz de anular o integrar el pasado y el futuro. Las personas de hoy en día querían todo en uno, y qué mejor la inmediatez. También era fácil tomar y dejar, pues poco se construía desde la experiencia de sacrificarse por otro. Sin embargo, esa misma facilidad no daba cuenta del desarrollo del desprendimiento como cualidad. Eran meras acciones carentes de sentido en la búsqueda de breves circunstancias placenteras. Quería nuevamente comenzar algo verdadero, pero esto se le negaba por alguna razón desconocida. Había una atadura legal que aún funcionaba a nivel inconsciente. Solo se había separado de Antonio de facto, sin haber disuelto legalmente el vínculo. Sus amigas más conservadoras le recordaban la frase, hasta que la muerte los separe, y quizás también empezaba a aceptar lo arrastrado por su karma en lo que tenía que ver con la pareja. Su única conclusión posible era la de la necesidad de cultivar en su vida el desapego. De algún modo, pudo constatar como un patrón común en todas sus relaciones y la forma en que terminaban, el apego como un elemento obstaculizador en la profundización del vínculo amoroso. Y otro elemento era su patrón electivo masoquista. Cada vez se aseguraba de sufrir, y esto le proporcionaba un extraño placer. El placer de ser ignorada, de no ser regalada y de la indiferencia masculina hacia ella, podían ser las claves determinantes al momento de embarcarse nuevamente en un vínculo con destino al fracaso seguro. Sabía que para vencer estos obstáculos debía empezar por ella misma. Primero, asumiendo su actual soledad. Segundo, creyendo en la posibilidad de amar nuevamente de verdad. Y tercero, fijarse en alguien capaz de corresponderle. Enmudecía ahora frente a la ausencia de amor. Su corazón parecía agigantarse mientras su cabeza se achicaba. Casi se sentía en ocasiones como Alicia en el País de las Maravillas. Se dirigía hacia sitios de antes que ahora le parecían inofensivos. Se deshacía de a poco de las aprehensiones de su espíritu. Iba lentamente, a paso de caracol, aprendiendo a amar sin sentirse encarcelada. Descubría que mientras avanzara por sus propios pasos y criterio, podía amar lo que era ella misma. La libertad era un bien, uno de sus regalos de vida más preciados. Pero, ¿quién era ella? ¿La periodista, la mamá de 2 niños pequeños o qué? No lo sabía, pues hacía ya algún tiempo que había dejado de verse en los ojos de otro. Ya no miraba más hacia un mismo proyecto con alguien de la mano. Demasiado había sufrido y sentía que podría sobrevivir así, pero presentía que se estaba perdiendo algo esencial. Sus pensamientos parecían no querer detenerse en torno a una especie de persecución hacia ella misma. Fue solo el sonido del reventar de las olas lo que le devolvió su conciencia corporal. Las gaviotas parecían tener un ritmo claro hace tiempo. Su vuelo sobre la playa parecía sumarse a lo que sentía a cada momento. Quizás le habría gustado ser una de ellas. Sus largas caminatas de la tarde en medio del bosque le recordaban de algún modo sus vivencias campestres de infancia. Ella había crecido en un valle rodeado de cerros y quebradas. No había tenido necesidad de muchos juguetes, pero su imaginación había podido volar tan alto como esos cerros y nubes. Se sentía en cierta forma bendecida por haber contado con tamaña experiencia sensorial, en contacto con la naturaleza desde pequeña. Esta meditación natural la había acercado a desarrollar su propia noción acerca del yo y la existencia. En más de una ocasión, creyó verse enloquecer al no encontrar respuestas acerca de los límites del ser y el origen de la vida. Parecía inconcebible muchas veces para ella esto de vivir en un cuerpo con un alma distinta de la de otra persona. No entendía por qué razón en los seres humanos se producía esa división entre el yo y los otros. Le parecía que el resto de los seres vivos
no necesitaban de esa división para poder existir. Quizás eso ocurría, pensaba ella, porque allí, en la naturaleza, todo era uno, y muchas veces se sintió parte de ese uno, del Tao, del cosmos universal, de la sabiduría de la Madre Tierra. Ahora, un sonido más visceral, proveniente de su estómago, le recordaba una nueva necesidad de movimiento. Se dirigió hacia la cocina a preparar un té de cacao con tostadas. Este era uno de los momentos más apetecidos del día. La llegada del atardecer le recordaba con nostalgia la partida de un nuevo día. Le gustaba esperar el momento justo en que, al ocultarse el sol, notaba con tristeza la partida del día y la llegada de la noche. Esta idea de estar consciente de los límites que aún en la naturaleza se manifestaban a través de ciclos y cambios de luces o sombras, del día a la noche, la hacían estremecerse. Comprendía en esos instantes que nada en el universo parecía ser estático. La naturaleza estaba siempre en movimiento, en un cambio constante, y a ella le encantaba esa idea. Quizás esta sería una de las razones por las que vio la necesidad hace algunos años atrás de terminar su relación con Antonio. Sentía que esa historia era tremendamente estática. Dentro de toda su comodidad y seguridad, no le proponía nuevas sensaciones. Ella era una mujer esencialmente sensorial. Sus sentidos desde pequeña, en contacto con la tierra, el cielo y las estrellas, le habían otorgado esta cuasi necesidad corporal de percibir los ciclos y los cambios. Eso era ella misma, y Antonio ahora solo le proporcionaba el mantenimiento de su status quo. Disfrutó sus tostadas y el delicioso té de Colombia que le había traído su madre de regalo en uno de sus viajes. Esos pequeños placeres era lo que venía otorgándole a su existencia. La noción de que aún podía ser feliz desde lo cotidiano, y a eso había venido a la playa. Solo aquí se sentía realmente de nuevo de vuelta con ella misma. Este era su verdadero retiro del mundo. Así podía recargar baterías y seguir adelante en un mundo que le demandaba diariamente mucha energía, demasiada para su gusto. Ahora, esta desconexión le devolvía el tiempo perdido y volvía a conectarse con ella. No contestaba llamados, no leía su correo electrónico, y así proseguía a su ritmo sin apuros foráneos. Recordó por un instante a ese sujeto que se le atravesó en el semáforo. Sintió una corazonada de que volvería a verlo. Comenzó a sentir de nuevo su soledad. Escuchó un poco de música. Brahms. Eso parecía devolverle una sensación de extraña unidad, a un ritmo que le era familiar también desde pequeña. La música, así como la naturaleza, eran sus leales compañeras de toda una vida. El día parecía estar acabando y pronto llegaría la oscuridad en que solo sus sueños rompían con la monotonía del descanso. Cuando estaba muy atareada, perdía la capacidad de soñar. Sin embargo, al llegar a la playa, recuperaba su ciclo onírico natural. El retorno de las imágenes de los sueños vividos y de la continuidad que éstos le daban a su existencia parecían venir a recompensar una larga jornada laboral que se había ya perpetuado por mucho tiempo. Y quedaban muchos años más por delante aún. Le parecía fría la forma en que la gente se jubilaba después de pasar años detrás de un escritorio, escuchando penas en aquellos lugares públicos sin recibir más recompensa que la alegría de conseguir algún beneficio social. La motivación de irse con un bono compensatorio los llevaba a jubilarse antes, aun cuando el sistema no contemplaba montos que permitieran llevar una vejez tranquila, con las precarias pensiones existentes. Lo que no se reclamó cuando jóvenes, menos podía exigirse cuando viejos, al estar llenos de achaques y sin fuerzas para enfrentarse a lo irremediable. Era un círculo vicioso que se nutría en un primer momento de las mismas almas a las que después se abandonaba. Poco antes de dormir, decidió practicar una meditación zen que había aprendido hace tiempo atrás, junto a un grupo de japoneses. Nunca pensó que algo tan sencillo y simple como el zen, centrado en el no hacer, se le quedara a ella grabado para siempre en su cuerpo y espíritu, acompañándola para el resto de su vida. Apoyó los glúteos sobre un cojín, luego cruzó las piernas en posición de medio loto y formó con sus manos un anillo a la altura del bajo vientre.
Comenzó con una respiración y luego atendió a su postura corporal. Había comprendido que esta meditación consistía en volver una y otra vez hacia la conciencia de su cuerpo. La postura era corregida cada vez que alguna molestia le señalaba que tenía que cambiar de posición o enderezar la columna y desapegarse de los pensamientos. En eso consistía toda la ciencia de meditar. El adquirir una nueva postura corporal, armonizando ésta con una respiración profunda, le permitía acceder a nuevos contenidos, imágenes que se le sucedían una tras otra y que a medida que las conocía, las dejaba pasar, se desapegaba de ellas para encontrarse con un vacío, una percepción de su nada, donde solo la respiración parecía ser el inicio y el fin del proceso. Después de estos ejercicios de vaciamiento mental, podía recuperar una energía que le permitía volver a su centro espiritual más armónico. Solo una repentina llamada por teléfono de Horacio la sacó de ese estado meditabundo en el que se encontraba. Él quería verla el sábado entrante. Estaba impaciente por entregarle su visión de un nuevo proyecto periodístico en el que podrían embarcarse. Cassandra accedió a interrumpir su descanso y decidió partir de regreso a la metrópoli en cuanto pudiera hacerlo. A la mañana siguiente bajó a buscar el pan amasado que le encargaba a una señora que se lo hacía en un horno de barro, quien se extrañó de verla sin los niños esta vez, interrogándola amistosamente al respecto. Cassandra le señaló que pasaba por un momento especial, que se encontraba estresada y que por esa razón había preferido venir sin ellos. Esta mujer le recordaba desde su olor, su peinado y sus ojos de mirada dulce a su madre y aquellos años mozos, cuando no existía para ella otra inquietud más que divertirse y correr por los campos en compañía de sus amigos. Estaba a punto de despedirse de doña Alicia, cuando de pronto una voz masculina la hizo voltear. Se estremeció de pies a cabeza al ver ese rostro nuevamente. Se preguntó qué diablos hacía aquí ese tipo, el mismo del semáforo, el que la dejara medio boquiabierta hace un mes atrás. En sus ojos no cabía un espectáculo de tamaña dimensión. Era más que un deleite, un atontamiento, un increíble encuentro. Recuperó todas aquellas sensaciones que creía perdidas. Toda su carne se hacía añicos y se recomponía con un suspiro que podría haber cruzado mares y cielos. Él estaba de nuevo allí, y lo contempló esta vez con toda la calma que antes no tuvo. Se sintió como nunca, liberada de todo conjuro y prisión. El sujeto parecía esperarla desde siempre, buscándola con su mirada y su paso titubeante. Ella se dijo calladamente: «Yo te vi antes», y sintió lo que él significaba en ese instante, dentro de su corazón. Luego, se perdió un momento. Ella no lo veía, pero al poco rato le esperaba quieto sin quitarle los ojos de encima. Tanto insistía en mirarla, que ella debió hacer un gesto con su mano izquierda para romper ese encantador silencio que de continuar se habría hecho eterno. «¿Cómo estás?», le preguntó ella. «¿Nos hemos visto antes?», agregó cínicamente. Silencio de parte de él y una respuesta afirmativa sin pronunciar palabra. Comenzaron a conversar. Primero estaban las miradas, el reconocimiento físico antes que las palabras. Cada pedazo de su rostro, cada movimiento seguido por el brillo de sus ojos y su respiración. El corazón, sacudido en ese instante, asemejaba a un instrumento de percusión sonando fuerte y acompasado. Doña Alicia le entregó unos panes y, dándose cuenta de que sobraba, se despidió cariñosamente con una mirada entre pícara y amorosa. Era su única cómplice y testigo de ese momento irrepetible. Se dio cuenta de que los actos importantes en la vida de una persona estaban casi siempre registrados bajo la mirada testificadora de alguien que, a su vez, significaba algo especial para uno. Era la forma en que la vida se las arreglaba siempre, de un modo u otro, para dejar huellas. Comenzaron a hablar de lo obvio, sí, que se habían visto antes, mucho antes de aquel semáforo en la ciudad. Para él, Fernando, así se presentó, ese encuentro también tuvo de excitante y penetrante como experiencia, lo que a la misma Cassandra le produjera. Comentaban al paso de que las palabras se les atragantaban, en plena posesión, por el tremendo placer que tuvieron el uno y el otro de tenerse frente a frente. Este sí, de veras,
era un hombre interesante para Cassandra. Sus labios comenzaron a juguetear a la distancia. El tiempo ya no era importante y a la vez se le pasaba volando. Decidieron ir a tomarse un jugo de los que vendían en el puesto en la bajada de la playa. Se sentaron muy próximos uno del otro. Ella pidió un jugo de melón. Él, en cambio, prefirió uno de frambuesa. De pronto, cayeron desde un árbol 2 hojas secas justo en medio de la mesa. Inmediatamente se le vino a ella a la mente la asociación de las hojas del otoño con la imagen de los amantes que se encuentran en el atardecer de sus vidas. Eso la entristeció un poco, pero la percepción de sus latidos cardíacos y su respiración agitada la hizo olvidar la tristeza que le ocasionaba el recuerdo del tiempo que había tardado en encontrar a ese espécimen tan hermoso y fuera de todo lo esperado. Siguieron conversando. Ya se habían encontrado sus miradas. El reconocimiento físico ocurrió antes que la palabra. Cada gesto en rostro de Fernando, cada movimiento era seguido por el brillo de sus hermosos ojos reflejados en ella. Hablaron primero de lo que tuvieron en común. Alguna vez se habían topado antes en la Facultad de Artes, mientras Cassandra estudiaba allí pintura, antes de que incursionara en el periodismo. Fernando había egresado 3 años antes de que ella se cambiara a periodismo. Se dio cuenta de la diferencia de edades y que él le llevaba solo por 7 años. Por lo menos, ella estaba lejos de enganchar con alguien tan menor como lo hiciera su amiga Aurora, que según supo, había entrado en una crisis existencial al no poder comprender cuál era el motivo o interés de alguien tan joven asociado a una señora que ya se aproximaba a sus años dorados. Y de verdad, al parecer, ya no tenían ese colorido los años, pues Cassandra la veía cada día más tristemente enganchada a ese imposible, que no era aceptado por la familia de él ni de la de ella. Recordaron los episodios históricos del país que afectaron a ambos, la forma en que acontecimientos lamentables habían rodeado a la sociedad del Chile de ese entonces. Sus casos habían seguido un curso diferente. Ella se quedó en el país. En cambio, Fernando, al verse exiliado, había ido a encontrar mejor destino en Holanda, junto con su familia, donde pudo proseguir estudios de perfeccionamiento y recuperarse del trauma vivido durante la poda forzada de ideas en un país que se vería a la larga fuertemente afectado por la competencia del mercantilismo que marcaría el desarrollo individual y económico, olvidando todo pasado idealista de las utopías que serían asociadas al mismísimo demonio. Allí había estado viviendo en Ámsterdam durante 11 años y lamentaba un poco su regreso, debido al estancamiento cultural en favor de un consumismo desenfrenado y con pocas oportunidades para la educación gratuita. Todo ahora se pagaba, se había perdido la incondicionalidad y el gusto por aprender sin otro interés que el verdadero conocimiento. Lo único rescatable era la posibilidad que ahora le estaba dando la vida de encontrar el amor. Lo de ella había sido un poco distinto, pues tal como le contó en forma breve, estuvo viviendo en Buenos Aires por un tiempo, lugar donde conoció a Antonio, quien realizaba en ese entonces un curso internacional de ciencias políticas. Ese encuentro con Antonio había significado para ella detenerse a valorarlo como un buen proyecto de padre para los hijos que soñaba traer al mundo. No pensaba cruzar la barrera de los 30 años sin formar una familia, y gracias a Antonio, esto pudo llevarse a cabo planificada y amorosamente hasta que aparecieron otras personas más interesantes para ambos. No eran relaciones comparables, solo circunstancias distintas para el amor, pero la tardanza en descubrir esto les traería buenos años de dolor y sufrimiento. Ahora, con este nuevo amor, la vida familiar estaría resuelta para ambos. Tanto Fernando como ella se sentían muy felices con sus hijos, pero muy solos en el aspecto afectivo. En ese instante, se detuvo en la imagen del colorido del jugo de melón que aún le quedaba en el vaso y se sintió navegando por turbias aguas en una pobre barcaza hacia un lugar desconocido. La remeció un toque de la mano de Fernando que la devolvió a la realidad. Le dijo que debía partir a una reunión importante. Ella también se había ausentado de sus labores por demasiado tiempo ya. Esta escapada a la playa había sido buena, pero el costo sería enorme si seguía prolongando su regreso. No era fácil partir para ninguno. Fernando ya reflexionaba acerca de la estupidez de irse así,
y tuvo la sensación de estar cometiendo un error garrafal, del que tendría que arrepentirse si no lo enmendaba pronto. Sintió su respiración y los latidos cardíacos de ella, que se traslucían desde su blusa delgada. Podía percibirse el movimiento rítmico de su apresurado corazón. Se levantó haciendo un gesto de despedida, pero luego la tomó por la cintura y la trajo hacia sí con fuerza. La besó, abarcando todos sus labios tibios y descubriendo cada pliegue montañoso de su excitado cuerpo. Siguió sus relieves acariciándola hasta el punto en que parecía necesario desvestirse. Él la cogió de su mano y la arrastró hacia el refugio de la playa. La tomó en sus brazos y al entrar, luego la giró en el aire varias veces y la besó nuevamente. Escucharon música lenta, esta vez un compacto de jazz antiguo que a ella encantó, sintiéndose atraída hasta el punto de caer de nuevo en los brazos de este hombre seductor y tierno. Bailaron hasta que, agotados y excitados por el movimiento de sus cuerpos, se tumbaron en la alfombra junto al fuego de los leños que quedaron encendidos y terminaron de consumirse. Entonces, se besaron una y otra vez hasta el cansancio. Se descubrían a cada rato. Cada gesto y cada movimiento les parecían nuevos, pero curiosamente se reconocían como si continuaran una historia que había podido atravesar vidas, generaciones, épocas y continentes. Cuando hablaban lo hacían en diferentes idiomas. Descubrían los acentos y las palabras preferidas. Se relacionaban no solamente a un nivel corporal. El lenguaje e intercambio intelectual de ideas era un condimento imprescindible para ellos y estaba ahí presente. Cada uno resultaba ser como un verdadero libro abierto para el otro, sus sexos expuestos a ser por fin observados y contemplados en toda la dimensión de su belleza excitante. Todo relieve descubierto era motivo de una nueva obra posible, escultórica o pictórica. Los múltiples coloridos que resaltaban con la luz que entraba por la ventana otorgaban a ese cuadro una belleza insospechada. Todo era nuevo para ellos, y entonces cruzó por la cabeza de ella un pensamiento de un poeta conocido. Todas las mujeres son vírgenes, pero en ese instante él también lo era. Todo era nuevo desde el principio, y por fin comprendió la dimensión del amor hecho carne. Esto correspondía, sin duda, a ese caso atípico del accionar de Cupido en un amor a primera y a toda vista. Por este solo instante, ya valía la pena haber vivido sus años y todos sus suspiros se lo corroboraban. Estar junto a él significaría desde entonces acostumbrarse a la idea de esta, su nueva forma de respirar. De pronto, se descubre mordiéndose la lengua para no hablar de más. No quería equivocarse hablando, quería contemplarlo y acariciarlo. Quería luego abrazarlo y besarlo por todos lados, y el torso desnudo de él le recordaba el de aquellas esculturas griegas que, montándose sobre su cuerpo, aparecía frente a ella con toda su dimensión masculina. Él era un macho hermoso. Se sentía afortunada al recibir este regalo porque por fin había comprendido que el amor era eso, un preciado regalo. Quería conservarlo, anhelaba eternizar este momento, pero sabía que después vendría también otra cara, la del vacío que nos deja el amor cuando volvemos a estar solos, y eso era siempre ineludible. Cualquier abismo valdría la pena para ellos, después de haber experimentado tamaña sucesión de sensaciones e imágenes. Ahora comprendía lo que una vez había leído en un texto acerca del enamoramiento. Este era capaz de reproducir las sensaciones de acunamiento materno de los primeros años de vida, como vivir de nuevo la fusión, la pérdida de límites, la penetración del otro y el ser uno con éste. Después de la fusión, el pintor que había en Fernando lo llevó a perpetuar las imágenes del desnudo que acababa de contemplar y amar. Le preguntó si accedía a esa aventura y ella aceptó su ofrecimiento con gusto, posando para él con absoluta naturalidad. Trajo una tela y pinceles y comenzó a trazar curvas y relieves con matices de luces y sombras. En pocos minutos hizo un buen bosquejo de lo que quería conseguir, quedándose ella dormida después del cansancio del amor. Se quedaron dormidos, uno junto al otro, por varias horas. Al despertar, él contempló su silueta y luego la del cuadro. Se dio cuenta que la pintura era solo un reflejo. Ella era irreproducible,
y para su pesar no la podría conservar en un cuadro. La besó y la acurrucó. Entonces ella despertó y también lo besó y volvieron a amarse. Esto parecía ser el comienzo de algo importante en sus vidas. Algún día lo escribiría en alguno de sus libros, pues esa era la manera en que Cassandra lograba trascender, eternizando sus momentos vividos en la escritura. Solo allí, ella se sentía tan plena como en el amor. Llegó entonces el momento de la separación de los cuerpos, la que va unida al regreso hacia las propias identidades y territorios. Entonces, ambos se reincorporaron, se vistieron después de darse juntos un buen baño, desayunaron con un poco de música, se regalaron algunos besos, prometiéndose un reencuentro. Nadie dijo ni cómo ni cuándo, porque comprendieron que esta historia continuaría para ambos.